Hola, soy Fernando Sánchez de Tecnología DJ y hoy voy a explicarte un poco mejor cómo pasar correctamente música a playlist, a las playlists de Record Boss. O sea, cómo crear playlists en Record Boss. Te digo, puedes hacerlo tanto en la versión gratuita de Record Boss como en la versión de pago, que es Record Boss DJ, porque el proceso es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otros software? Sobre todo en Traktor, en Serato no tanto, porque en Serato nos hace falta trabajar con playlists para almacenar nuestra música. Pero en Traktor, por ejemplo, la versión que hay ahora, podemos tranquilamente trabajar en carpetas. ¿Vale? ¿Qué pasa? En este caso, en Record Boss DJ, como ves, aquí tienes mis carpetas, yo también puedo trabajar en carpetas. ¿Cuál es la diferencia? Que si trabajo en carpetas, Record Boss DJ no va a darme las opciones para buscar música, buscar en la colección, que me recomienden canciones por BPM, por estilo, etcétera, etcétera. Vale, entonces siempre es recomendable en Record Boss utilizar playlists. A la hora también de importar las playlists, de exportarlas a dispositivos, a memorias USB, pues lógicamente la única posibilidad es a través de playlists. Por eso es imprescindible saber cómo se trabaja con las playlists en Record Boss. Vale, entonces una de las formas de hacerlo es, por ejemplo, yo voy ahora a introducir el pendrive, ¿vale? Voy a introducirlo en la entrada USB para que automáticamente me lo reconozca. ¿Ok? Entonces yo voy a venir aquí abajo y aquí ahora mismo en dispositivo ya está reconociendo la memoria USB, en este caso el Corsair, el Survivor, que es lo que utilizo yo. Entonces aquí lo tengo y yo tengo desde la lista de reproducción, o sea, todo lo que yo puedo trabajar con historiales, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero simplemente es crear una playlist nueva. ¿Cómo lo haría? Ya ves que todas estas son playlists, ¿vale? Entonces yo aquí desde el botón derecho tengo varias opciones y una de ellas es crear una lista nueva de reproducción. Vale, entonces yo ahora voy a esperar que me cargue y le pongo el título, por ejemplo, Tecnología DJ. Vale, esta es la forma más común de crear playlists. ¿Qué haría ahora cuando tenga la playlist creada? Pues simplemente importar la música. ¿Cómo lo hago? Pues directamente desde el navegador, o sea, desde el árbol de archivos. Vengo aquí, por ejemplo. Yo voy a ir a mi pendrive, ¿vale? Que yo tengo ahí música, donde la tengo. Aquí la tengo. Por ejemplo, voy a cargar algunas canciones que tengo en el pendrive, pero como carpeta, ¿vale? No la tengo como playlist. Entonces yo vengo aquí, estoy navegando entre carpetas y lo que hago ahora es estas dos canciones, simplemente las arrastro, las selecciono, las dos, y las arrastro a la playlist Tecnología DJ. Me hizo una cosa rara ahí ahora. ¿Vale? Él se toma su tiempo analizarlo. Ya ves que aquí está trabajando con la memoria USB, o sea, por eso está tardando el software en hacer lo que le estoy pidiendo. Pero si vengo aquí, automáticamente ya tengo las dos canciones cargadas. ¿Ves que se está analizando? O sea, no ha terminado de analizarse. ¿Por qué? Porque no está la forma de onda todavía formada. Y eso significa que no ha terminado de analizar. Incluso si yo la cargo aquí, ¿vale? Vale. Me está diciendo que en la lista de reproducción no se puede analizar más de 1000 elementos. Vale, eso es una precaución que tiene el Record Boss. Entonces ya ves que he analizado todo y yo aquí, lógicamente, lo que puedo hacer, voy a quitar el sonido, ¿vale? Para no tener problemas con el copyright. Y yo lo que puedo hacer aquí, lógicamente, ahora es darle a aplicarle SQS. Entonces vengo aquí, lo paro y le pongo un Q aquí, por ejemplo. ¿Vale? De manera que cargue aquí, etcétera, etcétera. Esta es una forma de hacer playlist. La otra forma es directamente navegar entre una carpeta y yo tengo, por ejemplo, la carpeta Rigi. ¿Vale? No hay forma de onda, no hay ni hotkeys, no hay ningún tipo de información. ¿Qué significa? Que toda esta música no está analizada. Vale, entonces yo lo que puedo hacer aquí es directamente arrastrar la carpeta, ¿vale? Y llevarla, me ha costado porque mi árbol de carpetas, como ves, es gigantesco, y llevarla a la zona de play. A ver si me deja. Sigue. Sigue.
Vale, la vengo aquí, ves como automáticamente te deja soltarla y ahora mismo está importando todo el contenido de esa carpeta, de la carpeta Riggy, la está importando como si fuera una playlist. Vale, entonces yo vengo aquí ahora, cuando termine de exportar, me voy a la carpeta Riggy y automáticamente estará todo en ella. Otra forma de hacerlo, vamos a cancelar, ¿vale? Para ir más rápido. A ver si la tienes aquí, debería estar por aquí. Riggy, ¿lo ves? Aquí la tienes. Como al final no, yo cancelé, pues automáticamente se dejaron de cargar las pistas. Pero si terminara de importarlo todo, aparecería aquí todo. Otra forma de hacerlo es minimizarlo directamente el Record Box, ¿vale? Vamos a quitar esto. Vamos a navegar aquí, por ejemplo, otra vez entre la carpeta, entre mi dispositivo, y me voy a DigiZip, ¿vale? Y, por ejemplo, quiero que la carpeta House vaya directamente aquí. Lo suelto en lista de reproducción. No sé si cayó bien. Ya está preparándose. Ahí lo tiene. Y empieza a analizar pistas. Vale, ves que es todo muy, muy sencillo. O sea, la clave está en llevar la música que quieras a la lista de reproducción. La puedes crear tú manualmente, como hice yo antes, voy a cancelar aquí, como hice antes con tecnología DJ, o la puedo arrastrar directamente a través del dispositivo o a través del Finder, como viste que hice ahora, y que directamente te la cree el Record Box. Te digo, esta función es en Record Box y en Record Box DJ. Yo en este caso tengo la función, el modo Sport, pero si tengo el modo Performance, que es el modo con el que trabaja Record Box DJ, que ya sabes que te pago, como te dije antes, yo automáticamente tengo las mismas playlists aquí. ¿Vale? Yo cargo y se carga sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Bueno, ya tenemos el modo Export activado, ¿vale? En el cual ya podemos ver el Sync Manager. Entonces lo que vamos a hacer es exportar la playlist Sync Manager, tecnología DJ al dispositivo USB que tenemos conectado. Y lo vamos a hacer a través del Sync Manager. Entonces ya tenemos aquí. Estas son las listas de reproducción en nuestro Record Box y estas serían las listas de reproducción en nuestro dispositivo. Entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar esta lista y seleccionar esta lista y a través de la flecha arrastrarla. ¿Vale? Entonces ya vemos que tenemos la playlist tecnología DJ en nuestro dispositivo. Si queremos hacer lo mismo con, por ejemplo, Riggy, vendríamos aquí abajo y haríamos lo mismo con Riggy, ¿vale? Seleccionamos la flecha y automáticamente se carga la playlist Riggy. En este caso la playlist Riggy no tiene ningún contenido, por lo tanto no aparecería, pero sí aparecería. Y esto es básicamente la forma que tenemos de hacer playlist. Y bueno, esto es todo. Acuérdense suscribirse a nuestro canal, más información, noticias.